Le damos. Muy bien, pues bienvenidos a nuestra sesión de los lunes nuevamente. Hoy con mucho gusto les presento al doctor Iñaki Navarro. Él es cardiólogo intervencionista pediatra, el jefe de cardiología del Hospital Infantil de México. Se estrena como jefe ahora ya en el Journal. Qué gusto, Iñaki, de verdad por todo. Hoy con mucho gusto. Y pues vamos a arrancar. Él nos va a hablar acerca de el manejo o las opciones percutáneas para la fisiología univentricular, ¿no? Un par de casos probablemente que nos va a mencionar, bastante interesantes. Iñaki, pues sin más, te cedo la palabra. Si quieres ya puedes compartir tu pantalla y te escuchamos. Bueno, pues buenas noches y pues gracias también a la invitación para estar aquí un rato con ustedes en la plática. Y pues bueno, espero no aburrirlos y la verdad es que, bueno, es un tema que nos ha interesado desde, como dice Carlos, que acabo de hacer un cambio de hospital, pero bueno, este es algo de los casos o lo que voy a mencionar, un esfuerzo que habíamos hecho desde el hospital previo, que hemos estado en el López Mateos en el ISSSTE. Y pues la verdad también pues contento porque justamente nosotros ahí en el López Mateos también con Alberto y con Edgar, pues podemos decir que creo que estamos a la par o que pudimos haber hecho el primer procedimiento de la primera etapa que vamos a hablar, que es esta etapa percutánea. El primer tiempo es el Norwood percutáneo, por así decirlo, el primer tiempo. Yo creo que fue el primer caso que hicimos en 2022. Debe estar muy cercano de los primeros que se hizo en toda América, tanto del norte como del sur. Y pues bueno, platicamos un poquito de esta estrategia, pues obviamente también de cómo nos ha ido y pues justamente el caso que tenemos ahorita. Pero bueno, para hablar un poquito de justamente esta etapa, pues siempre yo digo, esta etapa como hemodinamista, pues que en cada uno de los procedimientos siempre nos anteceden la parte quirúrgica y muchas veces por mucho tiempo. Y es lo que quiero mostrar aquí, que desde 1983, cuando se empezó a describir pues, justamente los estadios o las etapas de la corrección para el síndrome ventrículo isquémico hipoplásico, que es la cirugía de Norwood. Estamos hablando que 10 años después alguien empezó a hacer algunos esfuerzos para hacer los tallos híbridos y tardaron casi 15 años en tratar bueno, de consolidarse, por así decirlo, en algunos grupos. Pues bueno, de la parte percutánea, el boom fue en el 2021, voy a decir el boom nuevamente, que fue una publicación unos años antes, obviamente casi 2 años, que es lo que describe también el doctor Dietmar, que fue el que retomó esta parte de la estrategia porque al final del día no fue el que la escribió, hubo justamente un grupo en Colorado preocupados porque tenían malos resultados, y no estamos hablando en los 80, sino malos resultados entre el 2003 y 2005. También ellos lo podrían asociar o lo trataban de decir que era por culpa de la altitud que tenían en Colorado, que no es el habitual de Estados Unidos, que es cercano al nivel del mar. Pues buscaron otra estrategia, pero obviamente con el material pues que ellos tenían, pues no era el adecuado. Entonces, hasta el 2021 se había dejado y se retomó otra vez por este médico alemán, el doctor Dietmar, y pues bueno, de hecho ya hay 2 o 3 grupos alemanes que lo están retomando, y hay una publicación también ya de Boston donde hace que también ya llevan algunos casos. Yo creo que estamos a la par de los primeros casos que se hicieron allá, pero bueno, este, todo esto al final del día, y siempre pongo que en la plática, pues bueno, que el estadio uno percutáneo suena muy elegante, pero pues al final del día es una etapa paliativa en la cual justamente lo que queremos es hacer que la corrección, que es lo que necesita, pues se haga más adelante, porque al final del día pues, la corrección como tal sí se tiene que hacer, igual en la segunda etapa que hablaremos también de fotán percutáneo, un caso rápido, pues en la corrección es quirúrgico, al final del día simplemente es disminuir los estadios quirúrgicos y medir la invasión en algún momento estratégico. Aquí voy a poner justamente los 2 artículos que publicó de manera en Fast Track, porque justamente empezó a irle bien al doctor Dietmar Schrank, justamente el alemán, en el cual, pues desde octubre del 2020, pues dice que él empieza a escribir esta estrategia que era, pues el primer estadio para el hipoplásico, que no era ni Norwood quirúrgico ni híbrido, y entonces, pues algo que yo creo que no cayó bien por lo que estoy viendo en las publicaciones es que, pues bueno, en Colorado ya se había descrito, y entonces él, pues a pesar de ser el doctor Dietmar, como puso no Norwood, no híbrido, pues él lo escribió y la empezamos a conocer otra vez como el procedimiento Didi. Pero pues bueno, entonces esta aplicación de Boston 2023 pues dejan en claro que alguien ya había hecho un esfuerzo con algo muy similar, pero bueno, que no había tenido resultados que está teniendo con esta técnica modificada por los nuevos materiales que están haciendo. Entonces, pues bueno, dentro de las primeras
eh, pues, aclaraciones que quisiera hacer dentro de los estadios. Justamente la primera parte era la parte híbrida, en el cual es muy similar, que vamos a ver que lo que queremos al final es primero uno, es mantener un flujo sistémico a través del conducto, y se colocaba este procedimiento híbrido directo hacia, hacia una esternotomía, y que pues bueno, nosotros también tenemos ahí también algunos casos también, tanto a nivel privado y particular también con el doctor Gol y con Carlos, y pues, bueno, a nivel público también que hicimos en el López Mateos con Lupita, y el último también con Max en una. Pero pues bueno, estos casos la idea es pues insertar directamente en el tronco de la arteria pulmonar el stent para mantener el flujo sistémico a través del conducto arterioso, y pues bueno, es hacer una ligadura selectiva de cada una de las ramas, y valorar o no si se trata también de, o sea, se tiene que también ampliar o no la comunicación interauricular, que son como las tres cosas básicas que se hacen, ¿no? Entonces, pues esto lo que hace es algo muy similar, pero tiene un beneficio enorme en la mayor parte de los casos cuando se puede realizar, que es pues, evitar una esternotomía, que es justamente el procedimiento que le llaman DIDI, o es el procedimiento percutáneo, en el cual pues, se ponen reguladores de flujo. El stent también se ve si se requiere o no el modificar o no también la comunicación interauricular. Y entonces es Didi porque es la doble intención, ¿no? Que es poner no cirugía, no híbrido, no hacer esternotomía, y pero regular flujos, y al final pues mejorar el flujo sistémico. Bueno, pues al final, dentro de esta publicación es interesante porque pues nosotros estamos enfocándonos en la final del día en esta plática en VI hipoplásico, que es importante, y voy a mencionar al final el por qué, pero empezaron a hacerlo también como un regulador de flujo en otras patologías, y pues bueno, también tener resultados. Y aquí es nada más, pues bueno, poner una imagen esquemática de lo que pusieron en su artículo, de lo que pues justamente el STEM, reguladores de flujo, es el dispositivo. Y después, menos de un año después, estamos hablando casi 4 meses, 5 meses después, ya sacaron ya bien su primer artículo en el cual describieron la casuística inicial, en el cual pues ellos ya hablan de la parte fuerte, de los beneficios, un análisis de costos, etcétera, de lo que es importante este procedimiento híbrido, y en el cual pues ellos mencionan de que pues normalmente las estrategias más comunes, que era hacerlo quirúrgico, pues era reconstruir el arco aórtico en la primera etapa, combinando con un flujo pulmonar a través de un Bleylock o con el gusano. Y pues aquí primero hace el análisis de cuál, por qué sí o por qué no, y después que a los 3 o 6 meses hay que irse después al Glenn, después la etapa al Fontan. Y ellos hablan primero del análisis que se empezó a hacer de estas dos técnicas, y que, pues, bueno, se empezó a ver que se utilizaba en algunos grupos, perdón, se utilizaba mucho más el Blaylock, y entonces ellos empiezan a hablar de que pues empezaron a ver varios estudios que hablaban del beneficio del sano, porque esto es un flujo pues que es directo al ventrículo derecho hacia las ramas pulmonares sin tocar o mezclar la parte sistémica. Y de todas maneras, con el tiempo, la experiencia, tanto quirúrgica como de terapias intensivas, pues habla que, pues bueno, sí mejoró pues, la mortalidad, que era pues, igual en algunos momentos, hace 30 años, era también cercana al 80% en algunos centros, y logró disminuir tanto la mortalidad como la necesidad de trasplante hasta 33%, en los cuales utilizaba la técnica de conectar directo el ventrículo derecho a la pulmonar, y siempre fue aparentemente mucho mayor en las publicaciones, o fue mayor en las publicaciones que se hicieron referente al Blaylock. Habla que también esto se modificó porque obviamente se utilizaba ECMO, y a pesar de que la mortalidad en pacientes de VI hipoplásico en ECMO pues es del 50%, pues aparentemente se rescataba ese otro 50%, lo cual hizo que también hubo una reducción en la mortalidad tanto en 2003 hasta el 2006 en este periodo de tiempo en la parte quirúrgica. No estamos hablando de los costos de ECMO, también los tiempos de hospitalización, no solo en terapia intensiva, invasiones, sino posteriores también, ¿no? Entonces, hablan de, pues, de estadios, obviamente, y algunas recomendaciones, sobre todo en la parte quirúrgica de muchos grupos, de terminar la parte quirúrgica y pues que se queden en terapia muchos meses hasta la parte del Glenn, ¿no? Entonces, estamos hablando de 3 meses a 4 hospitalizados y en terapia intensiva, en algunos a veces combinan cierta parte de pisos, y tratar de ver si había otra estrategia. Entonces, justamente que se empezó o se escribió la parte de la técnica de Gibbs, que pues, es la parte híbrida, y que empezó a tener una parte tan importante por la mortalidad, por la falta también de experiencia, que también es importante, la altitud, muchos factores, terapia intensiva, que empezaron a haber grupos como Sao Paulo, en Brasil, en donde de hecho el híbrido se volvió en una etapa como el procedimiento de rutina, a pesar de que había grupos en Europa, Estados Unidos, que hacían selecciones y que
Entonces tienen sus protocolos en los cuales decían, bueno, pacientes de más de 2.5 kilos, nos vamos a ir a quirúrgico, pacientes que se hayan diagnosticado los primeros 3 días, que no hayan estado en estado de choque, que estén en buenas condiciones todavía estables hemodinámicamente, que se haya hecho el diagnóstico prenatal para que en los primeros minutos tenga prostaglandinas, todas las buenas condiciones, e idealmente con una anatomía favorable, pues lo hacemos quirúrgico, y ya lo más feo, pues se lo dejamos a la parte híbrida, ¿no? Pues ellos había unos hospitales pues, y yo también justamente quiero hacer el comentario aquí, que es muy representativo también la parte de México, donde todavía también, por muchas situaciones, la parte quirúrgica en los primeros tiempos, el primer tiempo, en los primeros, pues, semana 1, semana 2 de vida, pues sigue teniendo esta alta mortalidad y pues Brasil optó por la parte híbrida. Entonces, justamente, habla más adelante de buen análisis, de que, pues, bueno, al final lo que quieren hacer es tratar de pues disminuir un riesgo extra que esté en una esternotomía y que pues el paciente llegue pues, un esternón virgen con menos invasión y que tenga tiempo de recuperarse de todas las comorbilidades para que pueda llegar a su estadio 2. Y aquí una de las cosas que hablan de que ya hay una información preliminar de lo que es la mortalidad también, porque se traslada y obviamente si es mayor la mortalidad en el estadio 2 lógico, cuando se hace de manera híbrida, o en este caso se hará percutánea cuando haya más análisis, versus la quirúrgica, porque la cirugía es más grande, no solo es el glande, sino la reconstrucción. Pero aún así hablan de que la mortalidad en muchos centros empezó a ser de etapa 2 cuando se hacía después de híbrido, no pasaba del 5% en el periodo inmediato, en los primeros 7 días postquirúrgicos. Y eso pues empieza también a cambiar el paradigma pues, de hacer una reconstrucción en la etapa estadio 1 a los 7 días de vida en un paciente entre 2 y 3 kilos, a hacerlo entre los 3 y 6 meses con un paciente posiblemente cercano a los 5 kilos o hasta cercano a 5,5 kilos, aún a pesar de que a pesar de la cirugía del estadio 1 se tenga que hacer pues quitar el bandaje o la técnica que se utilizó en la etapa 1 más un GLEN, ¿no? Y aquí habla del total de los costos y justamente habla de, pues bueno, lo que el costo también pues es equiparable a pesar de que también se usa más material y procedimiento también por la parte percutánea. Pues habla también de que la parte pues, quirúrgica, por los estadios en la parte de terapia intensiva, estamos hablando de 90 versus 100,000 euros al final por paciente, cual es mucho dinero obviamente también, y habla de las complejidades también por tratar de rescatar a estos pacientes, siempre que pues, es caro y pues el pronóstico también es incierto, ¿no? Y también se vale también tocar ese punto. Pero bueno, por ahora, justamente mencionar que esta parte de vida, pues también de manera personal, he tratado de empujar porque al final tratar de que se pueda también pensar no solo en la parte híbrida, sino en esta parte percutánea, es porque al final podemos lograr con experiencia, adquiriendo experiencia en la primera etapa, es entregar al cirujano a un paciente en mejores condiciones. A lo mejor en 10 15 años cambian muchas otras cosas y que eso sea una etapa que a lo mejor sea un desperdicio, pues ya lo veremos. Pero creo que en la etapa que estamos ahora, creo que eso es lo ideal, tratar de entregar al cirujano un paciente con más peso, con mejor anatomía, con menos condiciones agudas, que es que el paciente que llega siempre, sobre todo en México, no llega con diagnóstico prenatal, sino que llega tocado días tarde y pues también la anatomía complicada. Y pues bueno, aquí justamente también habla de que pues, se puede seleccionar a Quítale los al... pacientes. Se pueden seleccionar los pacientes también. Y aquí es el resultado final, que también les pondremos un caso que ahora hicimos en el hospital infantil, que les platicaré, pero justamente es la parte de los reguladores de flujo y el stent para tener justamente el flujo, perdón, el flujo sistémico asegurado. Y la parte interesante aquí es que pues ellos, y que no nos cerremos también, lo empezamos a usar en algunos pacientes, también atresia tricuspidas 1 y 2C, troncos arteriosos. ¿Por qué no? También lo ponen con estos pacientes prematuros de entre 1 y 2 kilos que tienen comunicaciones interventriculares medianas o grandes con mucha repercusión hemodinámica y que lo que el paso que hacemos nosotros es llevarlos hacia un cerclaje y por qué no pensar también evitar un cerclaje y poder hacer que el paciente mejore las condiciones de regular el flujo, permitir que el paciente suba de peso para que posteriormente se pueda hacer una corrección total de la comunicación interventricular posiblemente 1 o 2 meses después, pero con un paciente pues de triple de peso, ¿no?
También, por ejemplo, aquí tuvieron un caso de un paciente en el cual tuvo interrupción del arco aórtico, comunicación interventricular, ciclos aberrantes y que al final se logró postergar el tratamiento hasta más de los 5 meses de edad para que se pudiera hacer la corrección, que el paciente tuvo una muy buena evolución y no era lo mismo hacer esa cirugía en un paciente en las primeras semanas, 2, 3 semanas de vida. Aquí entonces siempre es tratar de ser lo menos invasivo posible, sobre todo en el paciente neonato. Ese es todo el objetivo de los dos procedimientos y que, bueno, habla de después de la experiencia y la curva que han adquirido de más de 20 pacientes en esta publicación en aquel entonces, es tratar de que el paciente pues, tenga el menos tiempo de anestesia posible, el menos tiempo de terapia intensiva posterior y una toracotomía menos, ¿de acuerdo? Y este es el artículo que les comentaba que publicaron hace un año el grupo de Boston y en el cual quiero sacar más 2 o 3 extractos, pero uno de ellos es, tomaron en cuenta pues para ellos las ventajas y desventajas que tienen los pacientes con VIH hipoplásico con diferentes formas o abordajes. Y bueno, pues en estos países donde tienen ellos, o en estas hospital, el Hospital del Niño de Boston, que tienen alrededor de 98 100 cardiólogos pediatras, 12 14 cirujanos, decenas de camas de terapia intensiva y a nivel del mar y muchos otros beneficios, pacientes con diagnóstico prenatal que llegan de manera adecuada o que nacen ahí, con manejo adecuado en los primeros días de vida, con pacientes bien nutridas, con hijos de madres sin complicaciones, muchos factores que han logrado tener una mortalidad muy baja, bueno, baja en relación a los otros grupos en el estadio 1 quirúrgico del hipoplásico. Aún así han optado por ciertos factores o grupos de riesgos y esa es la parte que quiero comentar es, hay pacientes donde ellos aún así no se sienten cómodos y han tenido mortalidad muy alta y que han optado tanto por el híbrido y ahora ya están haciendo algunos casos también por cateterismo. Es en donde también pues es transpolando la evidencia, creo que no estamos en un punto en el cual podemos decir vamos a seguir exactamente las mismas guías, sino más bien decir, pues al igual que ellos, estamos teniendo pacientes en los cuales no tenemos un buen pronóstico, vamos a en ellos a tratar de postergarlo y mejorar las condiciones del niño, ¿no? Sobre todo, pues nos llegan muy tarde y en malas condiciones y todo lo que tenemos en contra. Entonces, pero bueno, aquí habla de desventajas, ventajas de la parte quirúrgica, pues al final digo, es la primera ventaja y es interesante y es importante, pues que es bien conocida. Al final del día es la que más se hace en muchos centros, es la que conocen y la que se hace de rutina, donde dominan mucho, tanto los cirujanos como la terapia, etcétera. También pues es importante porque ellos controlan y es más fácil asegurar el flujo coronario, que tal es un punto interesante e importante también a tomar en cuenta. Y al final, pues que tenemos ya una experiencia conocida y toda la evidencia y las curvas de cómo ha evolucionado y resultados hasta, por lo menos, estamos hablando de pacientes de 40 años de seguimiento, pues eso lo tenemos en esta técnica. En cambio, las otras dos beneficios, tanto de la híbrida como la transcatéter, que se parecen mucho, pues no hay necesidad de bypass cardiopulmonar. Esta es la única, y bueno, la única, es una de las más importantes diferencias con la híbrida, es que no hay esternotomía, que se nos requiere esternotomía, pero bueno, hay mucho menos invasión, menos sangrado, las comorbilidades es más fácil manejarlas cuando el paciente tiene alguna otra malformación, que estamos hablando desde hernias diafragmáticas, insuficiencias renales, sangrados intracraneales o intraventriculares. Y, por ejemplo, el caso que vamos a presentar, por ejemplo, también otras malformaciones importantes como atresia o malformaciones esofágicas. El beneficio también es que en estos pacientes, sobre todo en el caso, por ejemplo, que vamos a platicar, existen grupos que todavía pues, son los pacientes que están en el límite o estos famosos VI son borderline o que están pegados como hipoplásicos, pero pues, cercanos al borderline de que no estamos seguros después de todos los scores de si va para ONI o para ventricular. Pues el beneficio de estas dos justamente técnicas es si tú lo haces por esta técnica y el VI mejora y el paciente consideras de manera objetiva por estudios que también vamos a mostrar ahora, que es la parte interesante en esta elaboración de estos pacientes, que tú lo puedes llevar a biventricular, pues no tienes que desmontar, no tienes que desmontar, justamente, pues bueno, esa es la misma corrección y llevarla a ventricular y es mucho más sencillo, eso es algo importante, interesante. Y pues bueno, la esternotomía menos también es importante en la parte percutánea. Y las desventajas,
pues bueno, las ventajas de la quirúrgica, pues que es quirúrgica, que hay una esternotomía de por medio, muchas veces la mayor parte pues hay bomba de circulación, es pues alto riesgo, mayor sangrado, mayor dolor postoperatorio, un estadio, o una estancia hospitalaria en terapia intensiva mucho mayor, con más apoyos aminérgicos, mayor desgaste y consumo de oxígeno al miocardio, contrario a los otros, pero bueno, las ventajas en estos dos casos es que son pacientes que pueden requerir dos o tres, a veces intervenciones para mejorar o ampliar el diámetro del stent, el flujo a través de la CIA, el flujo de los reguladores de flujos también. Entonces, pero bueno, las ventajas de este contraste es que aquí sí hay una esternotomía y al final, pues bueno, esto que van a ser más complejo en la segunda etapa del procedimiento o que es la quirúrgica como tal. La conclusión que ellos dijeron al final de 2023, hace un año, es que ellos hablan de que es interesante, de que vale la pena tomarlo en cuenta, de que no hay evidencia que ellos puedan tener ahorita para sustentar que es mucho mejor este procedimiento, pero porque pues no hay evidencia, son pocos los centros que lo están haciendo por ahora y que necesitarían todavía más pacientes para poder un análisis adecuado y correcto y de manera estadística pues se entiende. ¿No? Es una parte importante que esto se va a hacer cada vez más grande, va a crecer, ya están empezando a hacerlo muchos más grupos y pues bueno, creo que estamos en ese barco y ojalá y podamos también tener y agarrar y adquirir la experiencia también y que nos vaya también al segundo estadio. Y aquí voy a saliendo de la presentación, les voy a comentar justamente del caso que nosotros tenemos en el hospital infantil. Eh, a ver si lo puedo correr aquí. Un segundito. Bueno, tenemos, bueno, voy a compartir aquí la presentación. Este es un paciente con cosas buenas y malas también para la corrección. Dentro de las cosas buenas es una bastante de las buenas anatomías que se tienen. De las cosas malas es que es un paciente, para empezar, que llegó tarde, llegó en muy malas condiciones y que tiene una condición en el cual, por lo menos en el Hospital Infantil de México, que es una asociación de malformaciones esofágicas, que tiene una atresia esofágica, se ha relacionado con una mortalidad de malformación esofágica más una cardiopatía congénita, mortalidad del 100% y muchos grupos han hablado de mortalidades por arriba del 50% también. Entonces, el paciente llegó de manera tardía, llegó unos 5 días de vida o 7 días de vida, con estas dos malformaciones, ya desnutrido, mal manejado, sin un soporte hemodinámico. El paciente llega y nosotros mismos retrasamos algunos días porque la toma de decisión de si llevar a paliativos, lo cual era válido en este caso también o no, se estaba ya tomando en cuenta. De hecho, pues cardiología inició en este tenor de dejar al paciente en paliativos, pero cirugía fue el primero que para dar confort de alimentación al niño, en lugar de poner una sonda o gastrotomía, se fue a la corrección total. Y aparte, a pesar de llevar la corrección total, pues el paciente estaba saturando 50%, la herida quirúrgica fue complicada, seguíamos esperando hasta que, bueno, en algún momento pues ya nos tocó tomar la decisión nosotros, el paciente había sobrevivido 7 días, ya teníamos más de 15, 16 días de vida también, algo muy tardío también para la fisiología de un bebé hipoplásico, con mucha lesión pulmonar también, con desnutrición, con lesión también o sospechas de infección en la herida más una neumonía importante, más una lesión pulmonar grave. Entonces, las condiciones lo teníamos al inicio del paciente y pues bueno, se sesionó, fue complicado la toma de decisiones, había una buena parte también decidía si intentar el quirúrgico, si no hacer nada o una parte hacer el percutáneo. Pues, al final del día, pues quedamos que en la parte percutánea, si la mortalidad o la parte quirúrgica, mortalidad previa por la parte esofágica, de todas maneras, y los eventos previos, pues que teníamos todo para perder, entonces se iba a dejar en paliativos, pero también con todo el antecedente del tratamiento que se ha hecho el paciente, también en una dirección, porque nos comentaron que pues deberíamos hacer un tratamiento, si había alguna opción. Por lo tanto, se metió a cateterismo a este paciente y tenía otro factor en contra. La aorta, a pesar que era buena y con buena irrigación coronaria, tenía una coartación grave, crítica, que de hecho se había inicialmente clasificado como una interrupción del arco aórtico, pero bueno, era una coartación grave. El paciente hemodinámicamente inestable, de hecho ingresó a sala con una saturación del 40%. Bueno, también la condición de que voy a hacer el paréntesis y de hecho voy a enunciarlo porque una de las cosas más interesantes e importantes que hay que hacer en la toma de decisión de estos pacientes es la evaluación también
de llevar al paciente a univentricular o biventricular. Aquí les voy a mostrar una presentación que hizo el doctor Sergio Patrón, muy bonita, en la cual se presentó la lesión y aún así nos costó trabajo tomar decisiones, pero para que vean la parte objetiva, porque cuando se presentó el paciente inicialmente por ecocardiograma, que es como normalmente se evalúa a estos pacientes, hay muchos scores y la mitad salía para univentricular y la otra mitad para biventricular. Y pues bueno, nos faltaba pues, empezar por ese punto, ¿no? Empezar que en dónde estábamos parados. Y Sergio Patrón, pues bueno, ahora sí, como hospital de primer mundo, pujó y fue complicado, le costó trabajo la parte de anestesia, la parte de evolución, pero hizo una resonancia magnética muy bonita y obviamente muy interesante porque justamente aquí en esta parte, a ver si les puedo enseñar desde el inicio, a pesar de que se ve un ventrículo izquierdo, que objetivamente en el eco había varios que decían, pues es un buen ventrículo para ir ventricular, había otros que pues decían no. En la resonancia magnética de manera objetiva, que son la manera que está estudiando en tanto en los principales hospitales, Texas, Filadelfia, Toronto, Montreal, Boston, en los cuales cada quien tiene su punto de corte, eso sí, y sus guías de manejo y sus formas de tener, pero todos están tratando por empujar, por tener resonancia magnética y poder decidir. Y estas imágenes, aparte que nos ayudó para tener anatomía del arco, pues nos puso los Z-score de toda la etapa, desde la parte del anillo aórtico, de la etapa de la aorta ascendente, de las uniones sinotubulares, una mitral, la válvula tricúspide y sobre todo el volumen del ventrículo izquierdo. Y al final voy a ponerles aquí unos videos, pero bueno, esta es la parte inicial, en los mejores cortes y que podría quedar la duda. Pero al final, el volumen final del ventrículo derecho, bueno, el ventrículo sí, izquierdo, perdón, en la parte diastólica, en el volumen diastólico, quedó de 19,5 mililitros por metro cuadrado. El punto de corte del hospital que más bravo es, por así decirlo, y inicia biventriculares, que es Toronto, es a partir de 20. Ellos hablan de que hay un estudio donde lo sacó Sergio Patroni, que hizo muy bonita esta presentación, en donde justamente nos comentó el caso de que había pacientes que se habían llevado o se habían clasificado como univentriculares por ecocardiograma y que al hacer la parte de la evaluación por resonancia se transformaron, porque tenían 22, 23 y lo transformaron a la parte biventricular y que tuvieron una muy buena mortalidad, más bien sí, una buena supervivencia de estos pacientes. Y pues es interesante porque también hay grupos, tanto Texas como también Montreal o Boston, que se van a volúmenes más altos, donde a pesar de que a veces son tantos cardiólogos que cada quien toma sus decisiones, porque no hay algo, unas guidelines todavía, unas guías, ellos pues se van a volúmenes para llevarlos a ventricular más allá a veces de pues, 40, 45, pero esos intermedios todavía justamente hablan de esos pacientes que pueden esperar y que a lo mejor pueden transformarse para claramente ventriculares univentriculares. Y esa es la parte que comentábamos del beneficio, con mayor razón, de esta parte de técnica quirúrgica híbrida como percutánea. Y pues bueno, esta parte también que hablaba también Sergio Patrón, en donde habla de la evaluación, depende cómo esté en el ecocardiograma para dar puntos extras o no, porque así puede él hacer una evaluación del volumen, de cómo quedaría el paciente después de cirugía en realidad, si hay una compresión y estás evaluando, ya estás subestimando también los volúmenes, contrario a que si ya estás abierto completamente. Entonces, pero bueno, todas esas técnicas que estamos tratando de encontrar para saber si el paciente es adecuado o no, es el primer paciente, pues sin temor a decir, yo creo que en México, que se hace una evaluación por resonancia en los primeros días de vida para un VI hipoplásico, y la verdad que le costó a Sergio Patrón, y la verdad es que muy padre que lo hizo. Y aquí tenemos las imágenes, y pues bueno, nos ayudó a tomar más fácil la decisión, y pues ya sabíamos que de todas maneras, por ley, le quedaba para todos los hospitales, pues al final como univentricular, pero pues para muchos sabíamos que estábamos en el límite de cercano a lo que algunos hospitales ya podían tomar como borderline o ventricular y poder ver si pasaba o no después. Aquí tenemos el arco en la parte que también en la resonancia costó un poquito también trabajo de definir, pero bueno, aquí se veía una continuidad y aquí tenemos la parte justamente también del arco y del conducto, y con eso nos ayudó también a definir la anatomía del arco y poder hacer el procedimiento. Pero bueno, entonces, en este caso, después de tener toda esta evolución, o evaluación, perdón, pues se tomó la decisión de llevar al paciente para justamente
una etapa percutánea y les voy a enseñar ahora sí la parte del cateterismo de este paciente. Y aquí ya hay un resumen, pero bueno, se los voy a poner aquí, a ver si lo puedo compartir. Y bueno, entonces tenemos que el paciente pasó, como lo comenté, casi el día 20 de vida, después de haber estado saturando 20 días por debajo de 65%, de haber sido sometido a una cirugía, de haber estado en ayuno, de haber estado con mucha lesión pulmonar. Como en muchos hospitales lo hubieran tomado como un tardío, sino aparte con una cirugía esofágica, con una corrección, que afortunadamente le fue muy bien. Y pues bueno, en este caso tenemos la selección inicial, donde les comentaba ese ventrículo con no una buena contracción, pero con un tamaño pues, que de primera intención no desagrada, con una aorta ascendente adecuada, con una gradiente obviamente transaórtico, con la parte de las coronarias con patrón habitual, la hipoplasia de lo que es el arco y teníamos aquí lo que era la coartación grave, eh, casi interrupción. Entonces, después de la evaluación pueden ver aquí ustedes que el conducto también estaba prácticamente cerrado, era una boca pulmonar de alrededor de 2,5 milímetros, que era lo que manejaba el flujo sistémico. Esto pues es una lesión importante, no solamente por hipoxia y hipoflujo después del conducto, sino por hiperflujo, porque tenía unas ramas pulmonares más grandes que ese conducto y todavía una preferencia de flujo en streaming hacia las ramas, hacia los pulmones. Entonces, aquí vemos la colocación del primer y segundo regulador de flujo. Las saturaciones iniciales de las venas pulmonares las teníamos en 55, bueno, 60% de venas pulmonares. Entonces, también nos hizo tomar la decisión de la forma de regular el flujo, que lo dejamos un poco más amplio y después se protegió aquí dos circulaciones. Primero, la circulación sistémica a través del stent habitual y aparte nosotros protegimos la circulación coronaria, pues tenía flujo también, el flujo por una razón anterógrado no era suficiente, podíamos tener flujo retrógrado. Ampliamos de manera discreta también la comunicación interauricular. Es una membrana muy pequeña lo que logramos abrir porque ya teníamos a los 20 días de vida el septum primum y secundum eran muy gruesos y de todas maneras el gradiente por cateterismo que teníamos antes de hacer el procedimiento era de 3-4 milímetros de mercurio y quedó en 2 milímetros de mercurio y por eco los gradientes que se han tomado posteriormente han estado entre 5 y 6 milímetros de mercurio. Y pues bueno, estamos pendientes de la evolución de este niño también, de ver si esto es lo mejor también para él, ver la parte del flujo, porque chaparrito, pues bueno, a los 24 horas empezó también con saturaciones tanto arriba como abajo, por arriba de 82%. Lograr traer una oxigenación cerebral NIRS adecuados por arriba de 70%, con saturaciones por arriba de 88-90%. La lesión pulmonar dio tiempo a que se manejara antibiótico, empezó a mejorar mucho la imagen radiográfica. Tenemos una imagen de un pulmón derecho completamente inflamado, lesionado, con lesión intersticial importante. Y después de casi 72 horas, el paciente sin apoyo aminérgico, sin medicamentos, únicamente alimentado por sonda y antiagregación, ni siquiera hay anticoagulación. Pero bueno, el paciente está con soporte todavía ventilatorio, casi 8 o 9 días después. De hecho, el día de hoy tuvo un intento ya con el pulmón en mejores condiciones, etcétera. Se intentó extubar. A las 2-3 horas tomaron un lactato que había subido de 1,8, 0,9 hasta 5, por lo cual se decidió otra vez reintubar y pues bueno, darle otra oportunidad más adelante, si no tendremos que volver a entrar al procedimiento para ver que mejoramos de la hemodinamia y reguladores de flujo o, bueno, gradientes de la comunicación interauricular. Entonces, para, bueno, concluir esta etapa y tomas comentarles muy rápido la siguiente, que también es muy bonita, es como enseñanza dejo número uno, creo que debemos crecer también la experiencia para hacer los primeros casos. En la experiencia en un hospital regional del ISSSTE con muchísimo menos recursos, tanto humanos como materiales. Los primeros tres casos que logramos tener en el Adolfo López Mateos, el primero y el tercero, bueno, el primero llegó casi uno premortem, llegó en estado de choque cariogénico, hizo el procedimiento y falleció en las primeras horas. El tercer caso que voy a comentar también llegó a los 20 días de vida, en mejor condición, pero tenía una anatomía que parecía inicialmente favorable, pero en realidad también en realidad era bueno, una transposición, porque en realidad el ventrículo sistémico era izquierdo y en realidad era un ventrículo derecho hipoplásico, pero conectado a una aorta y una mitral.
un caso bonito que hizo el diagnóstico de Edgar desde inútero y, pero bueno, parecía favorable que tuviera un ventrículo izquierdo, en realidad que fuera el sistémico, pero después del procedimiento, a las 24 horas con unas complicaciones importantes, empezó con mucha disfunción y a las 48 horas falleció. Pero el segundo caso, interesante, un caso también que llegó tardío, diagnóstico al séptimo, octavo día de vida, pero ese paciente después del procedimiento a las 48 horas estaba extubado, a las 72 horas estaba comiendo, succionando. La verdad es que este paciente es uno de los que más nos dolió porque al final iba, digo, la evolución buena, con una función ventricular excelente, tenía una FEBI por arriba de 60%, el paciente con un extubado, flujo pulmonar adecuado, todo iba de maravilla, pero bueno, tuvo un evento de bradicardia, se dejó como paro, tuvo que reanimar, había tenido un stent en la comunicación interauricular y después de la reanimación que se había embolizado, tuvimos que volver a tratar de reacomodarlo, tuvo 3 eventos más de bradicardia, se manejaban con compresiones, pues parecían que eran pues, bradicardias secundarias sinusales a bajo gasto, pero recuperaba la función ventricular muy rápido, así hiperlactatemias hasta 10 12 pero a las 4 o 6 horas lavaba y al final ya lo único que tenía que no se lo habían diagnosticado era que tenía crisis convulsivas, epilepsias y pues bueno, manipulaciones y los eventos complicados y al final el niño empezó a disminuir la función ventricular y vivió hasta la cuarta semana de vida, no pudimos llevarlo a la primera estadio. Pero bueno, este paciente de ahora es digo, otro caso pivote en el Hospital Infantil de México. Esperemos que siendo los primeros casos, pues logremos llevarlo al estadio 1 y que puedan, digo, 2 quirúrgico y que podamos tenerlo a pesar de todo lo favorable que parecía que tenía el paciente por atrás. Con los días, diagnósticos tardíos, una hipoxia crónica, lesión pulmonar importante y una otra malformación. Entonces yo creo que es importante no perder de vista que tenemos este procedimiento y creo, yo tengo la esperanza de que pueda ser un parteaguas. Obviamente hay que adquirir también la experiencia del cuidado del procedimiento y esperemos que en unos pocos procedimientos podamos dar una casuística un poco más grande y más favorable. Y esto es el estadio 1, el Norwood estadio 1 percutáneo. Y pues bueno, de manera también pues rápida para estos procedimientos que salen del habitual en, a lo mejor por así decirlo, en hospitales de Estados Unidos, Canadá o Europa, es lo que es el procedimiento también de frontón percutáneo. Y lo quiero meter también aquí, nada más para comentarlo, porque justamente ha habido a veces un choque por hacer o no hacer este procedimiento, si conviene o no conviene, pero a pesar de los recursos limitados, materiales, repito, y también de cuidados y de humanos, en el López Mateos, justo en septiembre a terminar, les vamos a mostrar este caso también, en el cual se hizo un fontán percutáneo, bueno, se terminó la etapa de un fontán percutáneo y le fue muy bien. Entonces, les voy a poner aquí nada más la presentación. Bueno, lo voy a presentar en este modo, en el cual, bueno, fontán percutáneo, hay formas diferentes de prepararlo y formas diferentes depende de los grupos de qué material ponerles después. Nosotros, esto es un hecho en fábrica, se manda a hacer, en los cuales es como una endoprótesis, pero es parecido a un stent CP, que es el que manejamos, pero mandan a hacer una fenestra. Nosotros lo podemos hacer al final también artesanal, pero a nosotros el que hicimos fue sin fenestra, decidimos que si requería después se iba a hacer fenestra, nosotros la podíamos perforar, pero estos casos es presentarles al final la casuística, que justamente los grupos que lo están haciendo más son grupos que tienen diagnósticos tardíos y que están llegando pacientes de 4 años o más grandes a su primer evento y en lugar de llevarlos a un Glen y después llevarlos 8 o 10 meses después a un Fontán, de primera intención se lleva al Glen Fontán y se deja fisiología Glen y se termina de manera percutánea. Y les voy a mostrar justamente unas imágenes que tengo aquí del caso que hicimos con Edgar, Alberto y yo, y bueno, en la parte quirúrgica que lo prepararon Max y Lupita y que lo cuidó la terapia intensiva de López Mateos. Pero les voy a poner aquí, vamos a ver si logro abrirlo. Voy a enseñar unas pocas imágenes también, a ver si logro abrirlo, que lo tenía en imágenes preparados. Voy a bajar el volumen. Este es un caso de un paciente igual, diagnóstico tardío, que llegó a los 4 años y medio, 5 años, voy a poner acá para compartir, 5 años de vida con una atresia tricuspidia y déjame empecé con él.
A ver si me puedo meter acá. Empecé en reversa. Ok. Llegó a una atresia tricuspida casi a los 5 años de vida, entonces se le ofreció hacer lo que es la preparación de Fontan, se platicó en la sesión médica quirúrgica, estuvieron de acuerdo todo el grupo y bueno, Max y Lupita lo prepararon. El paciente se dio de alta casi 3 semanas y medio, 4 semanas después de la cirugía, algo prolongado, pero en terapia intensiva la etapa crítica fueron solamente 5 días, 7 días, después tuvo una evolución lenta pero favorable. Se dieron de alta a las 3, 4 semanas, o menos las 3 semanas Max estuvo en el hospital, se fue, y los papás aún así se les pidió que llegaran y que tuvieran un control estrecho para hacer citas al mes, al segundo mes, y poder valorar para hacer justamente este procedimiento 6 meses, pues como está escrito. Y para ver lo noble que es este procedimiento, pues la niña mejoró la saturación que tenía de 68% solamente con el Glen a 72, 74%. Ya tenía 4 o 5 años, el nivel no iba a mejorarlo mucho. Se fueron y no regresaron. No regresaron. Bueno, en un año después lo encontramos, el teléfono, por alguna otra razón, otra consulta que había tenido en otro hospital. Se logró rastrear, localizar, hablar a los papás y el problema es que, como les habíamos dicho, que la última etapa era complicada, no querían regresar, entonces pues se les habló, llegaron, se les explicó y casi un año y 4 meses después se llegó al procedimiento. Aquí es donde se hace la perforación de lo que es pues la membrana que tapa entre la vena cava, o más bien el tubo del Fontan y la rama izquierda. Se pasa un stent también CP y después se pasa lo que es el stent cubierto para tapar lo que es la fenestra y bueno, creo que estoy en todo en orden, pero bueno, les voy a enseñar aquí cómo se va colocando el dispositivo y vamos a ver cómo se hace el inflado. Después de que se realiza el inflado, se colocan dos stents, uno desnudo para abrir bien la fenestra, que es el que dejamos más arriba, para justamente no interferir con el flujo del Glenfontaine, y un poco más abajo, y dejamos el cubierto, que es casi 2 milímetros más abajo, queda muy bien el stent. Ven dónde está el cuello, la parte que disminuyó el calibre, es justamente donde estaba la membrana previa, y aquí es donde estamos colocando el CP. El CP se infló con un balón de alta presión para tratar de dejar lo más amplio posible ese tubo. Se dejó con un balón ya 18, entonces la paciente de casi 6 años de vida se quedó con un tubo de Fontan 18 sin fenestra. El paciente a las 24 horas del procedimiento estaba extubado, empezó a comer y al segundo o tercer día de vida se detectó que tenía un derrame pleural leve. Pensamos que iba a progresar y que iba a tener una mala evolución, pero las presiones que nos habían dado habían sido todo, aparte es el beneficio, se hizo la evaluación pre-Fontan antes de colocar todos los stents. Y pues bueno, el paciente a los 7 días de vida con manejo con diurético y con manejo médico, este paciente se logró egresar a los 10 días, 12 días, sin derrames pleurales, sin derrame pleurocárdico, y por lo que hasta el último, en la última evaluación, el paciente clínicamente va muy bien. Hace 3 semanas mandaron un mensaje a los papás que estaba saturando todo el tiempo por arriba de 86%, o sea, las saturaciones mínimas son 86, 88, y que la mayor parte del tiempo despierto está saturando entre 89 y 91%, paciente actividad clase funcional 1. Entonces, al final es nada más también pues saber que estamos en un medio en donde pues sí, no en todos los hospitales pueden tener la oportunidad de tener el diagnóstico oportuno y seguir todas las etapas descritas. Entonces, es donde nosotros también podemos adaptarnos y saber que existen etapas percutáneas que logran hacer o evitar una esternotomía y una bomba o una etapa posterior o posquirúrgica complicada en terapia intensiva, y que a estos pacientes les va bien. Al final del día, la evolución ha sido buena y lo que se ha descrito son buenos resultados, y creo que en nuestro medio son dos opciones maravillosas, excelentes, que tenemos que adquirir experiencia, aplicarlas y pues bueno, como comercial, pues, si tienen pacientes que están regionales, que están para iniciar el Glen, mayores de 4 años o mayores de 16, 8 kilos, o tienen VI hipoplásico, sobre todo en los primeros días de vida, pues contáctenos para que nosotros también podamos apoyar, y pues también nosotros se nos ayuden también a nosotros también a adquirir también la experiencia en este grupo de pacientes, y ojalá y tengamos buenos resultados. Pero bueno, de mi parte es todo. No sé si haya preguntas o dudas, o no sé, Carlos, como veas, también. Y pues bueno, aquí estoy otro ratito también. Y pues muchas gracias por escucharme.
Muchas gracias, Iñaki. No, pues muy súper interesante y muy interesante todo esto que nos presenta. No sé si Estás alguien en silencio, tenga, pero ahí, no sé si alguien tenga preguntas, comentarios. Yo, la verdad es que digo, siempre que hemos platicado al respecto, pues al final, como dices, ¿no? Todos pugnamos al final por la experiencia. Y este último caso, que, oye, en 3 meses sí lo hacemos, duda. A mí lo que me causa un poquito ahorita de duda al respecto y tendría que investigar es el retiro de estos reguladores de flujo de las ramas de la arteria pulmonar. Regularmente cuando hay un stent en la rama de la arteria pulmonar y nosotros intervenimos, por literal lo único que hacemos es porque se pegan a a la pared. Es abrirlos y sobre eso trabajar para hacer el Glen o el Fontan. O sea, ¿cuál es el mejor momento y cuando se hacen el procedimiento ya al final de Glen Norwood o la plastía de esto, ¿tienen algo que conteste esta pregunta? O sea, ¿qué se hace con esos expansores cuando se hace este procedimiento? claro, sí, de lo que comenté también con él, porque tuve en contacto con los primeros procedimientos y bueno, de hecho también con el doctor Dietmar, que es el que tiene al día de hoy más experiencia en el mundo en este procedimiento. Obviamente lo que él intenta siempre, porque estos reguladores salen el 100% en teoría, no, salen todavía en las primeras semanas por cateterismo. Del tercer mes, él habla que el porcentaje se reduce, pero cuando se hace el cateterismo, digamos, prequirúrgico para la evaluación, que las condiciones estén de manera adecuada, todavía un porcentaje de pacientes en los cuales de manera percutánea todavía logra retirar algunos reguladores de flujo. Ya sabemos que la cicatriz es muy variable en cada paciente, pero en los casos que no, él habla o él ha mencionado que los cirujanos, por lo menos de allá, no se han quejado. Habla de que hay una forma en la cual pues, le llaman, y ustedes lo conocerán también, te lo paso esta información, que son para disecar. Simplemente dice, se disecan y salen muy bien, no lastiman, no desgarran. Hasta he tenido, por no sé si algún caso, pues me dijo, no hemos tenido casos de desgarros de la arteria pulmonar. Simplemente, pues cuando están corrigiendo en la parte de la cuando exponen las arterias pulmonares, pues entran y disecan y ellos mismos lo jalan. De hecho, o sea, no abren la rama para sacar todo el regulador de flujo, sino desde la parte inicial o del tronco, donde van a corregir, meten para disecar y lo jalan. De hecho, la imagen que mostré ahí, que se veía medio utilizada en las primeras, es una sacada por cirugía, en la cual ellos la traccionan después de disecar, nada más pues, de los celulares hacen la disección y jalan el dispositivo y aparentemente les ha ido bien y que no ha sido complicado retirar los reguladores. Sí, pues, justo entonces es un poco el seguimiento para que sea en el mejor momento, o sea, que no dejar pasar mucho tiempo precisamente, tanto por la parte que tú comentabas, ¿no? De la fisiología, pero también para poder retirar esos reguladores de flujo y que no cueste trabajo para eso, ¿no? Y del Fontan, estos stents, el calibre, o sea, se pueden seguir dilatando, me imagino, y esto puede ayudar incluso para en un futuro, ¿no? Por ejemplo, pensando un poco en contra de la cirugía, que si tú pones un tubo de 18 o 20 milímetros, que en algún momento, digo, no nos toca a nosotros, afortunadamente, el seguimiento de los pacientes con Fontan, pero estos son dilatables ¿hasta cuánto? Pues los CP, pues son unos stents, son durísimos que no se fracturan, de hecho pueden llevar hasta 24 milímetros al menos. En algunos casos hablan todavía 26, son muy duros y los pueden llevar, depende del tamaño, porque depende el de los SIGs, hay de varios de 6 o de 8 SIGs, etcétera, pero son como por la parte donde está, en los estudos donde están enlazados, donde están hechos, pero cualquiera de los dos se puede llevar al menos a 24 milímetros. Buenísimo. No, pues muy interesante, muy interesante. Y pues nada, o sea, al final yo creo que también justo lo que tú decías, ¿no? Desafortunadamente, los números, por ejemplo, de Norwood en Estados Unidos tienen una sobrevida increíble, ¿no? Y hoy, a final de cuentas, en nosotros, pues no se ha visto reflejado en los centros mexicanos, esa es la realidad, ¿no? Entonces, un poco a lo mejor por la frecuencia de que lleguen estos niños, en cuál momento llegan, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay que buscar siempre ese punto medio en el que los pacientes, conforme vayan llegando, tú puedas ir pensando, ¿no? Este paciente, crear la experiencia de estos procedimientos, crear la experiencia de Norwood, crear la experiencia del híbrido y con base en los resultados, pues entonces ahora sí empezar a tener ya como una constante de cuál es nuestro actuar, ¿no? Está muy interesante.
Sí, sí, en esta parte como yo, comercial siempre de la forma en la que trato de ver o platicarlo para tratar de convencer yo no sé, el doctor Bolio se acordará mejor cuando fue en los primeros Norwood ahí en el hospital o en México y pues como bien dices, por todas las condiciones, el contexto que tenemos, pues no se ha logrado tener los números que están reportando en otros hospitales, que aún así la mortalidad es alta por la patología, pero una de las cosas que lo que yo digo es, eventualmente vayamos al revés, ¿no? Si eventualmente empezamos a todo el grupo y la población empiezan a tener o ver que empiezan a haber vehicoplásicos que empiezan a sobrevivir, a lo mejor por la parte percutánea, a lo mejor después de operarse a los 5 kilos, a los 3 4 meses que se empiezan a operar antes y a lo mejor cambia, ¿no? Al final del día empezamos a acostumbrarnos a manejar la terapia intensiva a más pacientes con vehicoplásico más grandes, a lo mejor después se invierte, a lo mejor en 4 o 5 años, si es que esto da buen resultado y puede dar algo de esperanza, a lo mejor al revés, ya va a ser como ellos dicen, como están tan acostumbrados, a lo mejor también se va a volver a decir, no, pues ya para qué, si llega un paciente de 3 kilos, 2 3 días de vida y buena anatomía, pues seguro se irá quirúrgico y posiblemente le irá bien. Entonces yo creo que es nada más ir al revés, ¿no? Ir al revés, pero yo creo y espero que esto pueda ser una buena opción. De acuerdo, perfecto. Pues no sé si alguien tenga comentarios, preguntas para el doctor Iñaki. Bueno, oye, ¿puedo preguntar algo? Adelante, doctor. Iñaki, no, nada más una pregunta. El niño que le hicieron el Fontán percutáneo, pues completaron el Fontán, en la cirugía del Glenn se había puesto una membrana de Gore-Tex delgadita entre la vena cava, el muñón de la vena cava superior y habían hecho la anastomosis ya a la arteria pulmonar, supongo, ¿no? Exacto, o sea, al final del día es el mismo tubo del Fontán extracardíaco y lo único que se hizo es al terminar el Fontán, efectivamente, de hecho no sé si se alcanza a ver donde se había estrangulado el stent, ese es donde estaba justamente la parte de la membrana que se pone alrededor de 5 milímetros por debajo para que nosotros más fácil al perforar podamos poner un stent y que no tengamos que dejarlo más arriba. Si se fijaron, lo pudimos dejar muy bien en el piso de lo que es la arteria pulmonar. Segundo, se abre, alguna gente le llama fenestra, yo no me gusta llamarlo fenestra porque en realidad tiene que ser del tamaño de la De la cava, vena cava inferior. la cava inferior para que tenga el mismo flujo y que todo llegue como si fuera una cava inferior. Entonces al final del día que no tenga gradiente. Entonces, ese ya era un Fontán y lo que hicieron ellos fue justamente, Intracardíaco, más bien, o sea, un tubo intracardíaco. no puede ser extracardiaco al final del día y al No, final del porque día. extracardíaco, ¿cómo haces la fenestra? Tienes que desaguarlo a la aurícula. Por eso, pues la aurícula igual, le voy a hacer una fenestrita, pues como ustedes hacen la fenestra, pues se puede hacer más grande. Hay grupos que lo hacen así. Este en especial, efectivamente, fue intracardíaco, seguramente da mucho más, o es más fácil, te quedas más tranquilo para hacer la anastomosis. Pero bueno, hay gente que lo ha hecho también extracardíaco y pues anastomosis en lugar de una fenestrita de 4 milímetros, una fenestra de 16 milímetros. Pero bueno, Sí. Ahora, lo que yo había intentado antes, lo que pasa es que el grupo de cardiólogos no quería o nunca estuvo de acuerdo en intentar hacer el Fontán intracardíaco, el completar el Fontán, pero mi propuesta era, porque en este caso, pues ya tuviste que abrir la aurícula, ya tuviste que meter o sea, hiciste el Fontán, pero lo que hiciste fue hacer, o sea, estaba el Fontán hecho y lo deshiciste haciendo una fenestra y tapando con una membrana la vena cava superior. Eh, Eso ya implica haber hecho el Fontán y pues si ya le hiciste el Fontán, ¿por qué no dejarlo ya así, ya con su fenestra, todo? Porque si iba a tolerar el Glen, pues también iba a tolerar el Fontán. O sea, nada más es por hacerlo en dos pasos. Estoy de acuerdo, eso depende mucho ahí al momento, circunstancias, la decisión, etcétera. La propuesta que yo había hecho en el hospital y que hicimos algunos casos, pero no los de cardiología no decidió no completarlos. Es más, por ahí hay alguno que así está todavía paliado, fue poner, para poder anclar un stent cubierto, el equivalente al stent cubierto que tú pusiste, en la vena cava inferior, por fuera del corazón, poner una cinta o un pedazo de tubo de Gore-Tex de aproximadamente 6 milímetros o hasta 1 centímetro se puede poner y sí anastomosar ya sea con un pedazo de tubo
el muñón de la vena cava superior directo a la arteria pulmonar con un tubo rígido también, como si fuera el Fontán, pero, pero un segmento nada más, y sí ponerle la membrana. Con esto no tienes toda una estructura de tubo, pero sí tienes arriba una argolla rígida de Gore-Tex duro y abajo otra argolla rígida de Gore-Tex duro, que puede ser del tamaño que quieras, puede ser de 18 milímetros y la pregunta siempre fue si ahí se podía anclar, porque entonces lo que haces es metes el stent cubierto, o si quieres incluso, como le hiciste ahora, un stent, no, un stent desnudo y luego el stent cubierto y ya se completa el Fontán. Pero bueno, eso es cuestión de discutirlo. Ya lo habíamos comentado en el hospital, tú y yo, de cómo dejar al paciente preparado para el Fontán percutáneo, ¿no? Porque entonces sí ahí puedes incluso hacer el Glenn sin bomba y te ahorras el tener que abrir el corazón y estos pasos se pueden dejar preparados sin circulación extracorpórea. Y sí, nosotros acabamos de revisar que sí les va, o sea, el paciente que no entra a circulación extracorpórea a la hora de hacer el Glenn o el Fontán, pues le va, el postoperatorio es mucho más tranquilo. Bueno, ese es el comentario. Yo creo que tenemos que sentarnos y darle una pensada para ver cuál va a ser la estrategia para poder. Yo sí creo que debemos buscar casos en los que se pueda completar el Fontán percutáneo. Con respecto a ventrículo izquierdo hipoplásico, pues bueno, nada más dos cosas. Uno, también creo que sí es bueno que siempre, por los resultados, lo que comentabas de que desde cuando se hace Norwood en el hospital, desde que yo era residente, pues el paciente que llegaba con ventrículo izquierdo hipoplásico se hacía Norwood. La verdad, no llegan tantos niños con VI hipoplásico. Incluso ahora que tenemos posibilidades de diagnóstico prenatal, incluso ahora que se están incluyendo o que llegan, o que hay mejores manejos en el periodo neonatal inmediato, que está más sensibilizada la gente para el traslado, yo sigo sintiendo que la incidencia en México de VI hipoplásico no es tan alta como lo que se reporta en otros lados, ¿no? A lo mejor, qué bueno por un lado, por la genética, pero por otro lado, a lo mejor se están muriendo y no llegan, ¿no? No se diagnostican. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sí creo que lo que comentabas al principio de la plática, el Norwood híbrido se hizo precisamente por la alta mortalidad. Y creo que muchos grupos siguen haciendo Norwood híbrido, o sea, híbrido como tal, los pasos del híbrido, ¿no? Poner el stent en el conducto, bueno, en este caso además resolver la corrección, pero poner el stent en el conducto, hacer un cerclaje de cada una de las ramas de la arteria pulmonar y hacer un Rashkin después, en ese orden. Y muchos grupos sí reportan haber bajado la mortalidad, por lo menos de este primer procedimiento. El chiste es llegar al segundo y al tercero, obviamente, ¿no? Y en general, pues sí, ya también lo hemos comentado, que sí llegamos a hacer Norwood híbrido, no en el hospital, sino en la medicina privada, y que bueno, que no deja de ser una buena opción. ¿Por qué? Porque te ahorras todo el manejo perioperatorio de una circulación extracorpórea de una patología que hay poca experiencia, porque no nos llega mucho y que todavía no hacemos suficiente experiencia. Yo espero que este niño que tenemos ahora le vaya bien, y también ver, y tenemos que plantear muy bien cuando venga el segundo procedimiento, cuál va a ser el segundo procedimiento, si convertir el Norwood percutáneo a un Norwood quirúrgico o hacer un Glenn, pero entonces hay que resolver toda la patología de ramas. Entonces, por lo pronto, independientemente de todo, lo más valioso de hoy para mí es que estamos avanzando, que estamos innovando, que estamos haciendo cosas que no necesariamente están escritas, y que lo que siempre yo he defendido, pues, y creo que todos los que estamos aquí, pues lo primero para hacer cosas y para dar el siguiente paso y llegar a tener experiencia, lo primero es tener niño. Y
y todos estos procedimientos los tenemos que hacer pensando en que tengamos paciente para poder llegar a los siguientes casos. De nada sirve ser muy buen cirujano y hacer un Norwood padrísimo si el paciente no sobrevive, ¿no? Entonces, lo primero es que tengamos pacientes que tengamos sobrevida y los problemas se van a tener que ir resolviendo conforme se vayan presentando, ¿no? No pensar en o sea, no pensar sí pensar pues en que ahorita lo voy a hacer así, pero ahorita por lo pronto es para resolverle la vida al paciente. Y ya con el paciente ya más estable y todo, acabar de tomar las decisiones para, para saber en qué momento deshago lo que ya hice y lo convierto a otra cosa y buscar el mejor momento, porque pues esa es la finalidad de todo, ¿no? Y esta evolución de percutáneo ha pasado con la evolución quirúrgica, o sea, o sea, la humanidad no nació o no creció sabiendo hacer Norwood y sabiendo hacer Fontan, ¿no? Entonces, pues es parte de la evolución de la medicina y pues renovarse o morir, ¿no? No sé, creo, creo que más bien esto lo que nos debe hacer es entusiasmarnos a que debemos seguir aquí en esto y seguir adelante, ¿no? Y felicidades, Iñaki, gracias. Sí, pues no, pues gracias al contrario, pues eso, yo creo que ojalá y podamos seguir en esta etapa y pues bueno, creo que podamos darnos un límite a unos pacientes, pero por lo menos si desde hace 30 años se hace la etapa quirúrgica, bueno, podemos intentar ver esta parte percutánea, ver algunos pacientes, a ver qué tal. Estamos. Y pues bueno, vamos a ver qué tal va. Y de la parte del Fontán, pues lo platicamos. Ya le diré yo los beneficios y pros que yo creo como hemodinamista que vamos a tener una otra técnica, lo discutimos, pero bueno, al final hay grupos que lo hacen de diferentes formas, pues eso ya es para que se pongan de acuerdo, diría después cada cirujano y hemodinamistas por la experiencia y el material, porque también hay que ver el material si tenemos forma de hacer endoprótesis a la medida, etcétera, o no, entonces eso también influye. Pero bueno, Ahora, no, la verdad, lo importante entonces es tomar decisiones en equipo, o sea, no pensar que, yo hago esto y soy el cirujano y ya, y no doy, espérame, tú como cirujano, precisamente, o yo como cirujano, sé a lo que me voy a enfrentar y tengo que pedirle hemodinamia que me ayude. Y también al revés, o sea, yo creo que ahora, que aún los casos en los que la decisión de cardiología no sea quirúrgica, de todos modos, sí, como grupo, todos, cuando se vaya a hacer algo terapéutico por intervencionismo, creo que sí es beneficioso que se discuta, ¿no? Yo qué puedo ofrecer como cirujano, tú qué puedes ofrecer como hemodinamista, y entonces ponernos de acuerdo, bueno, a mí me sale mejor esto, pues vamos a hacerlo híbrido. No, pues que a ti te sale mejor todo eso y me quitas este riesgo, perfecto, todo percutáneo, ¿no? Y no, yo nomás puedo hacer esto percutáneo y todo lo demás lo voy a hacer quirúrgico. No, bueno, pues eso que tú ibas a hacer percutáneo, no, pues yo también lo puedo hacer y no lo hago, ¿no? Creo que a diferencia de los grupos de adultos en los que hay pleito, y esto lo digo yo en los foros de cirugía cardíaca de adultos, en nosotros en cirugía cardíaca pediátrica, no más que pelearnos con los hemodinamistas, al contrario, en cirugía cardíaca pediátrica, en cardiopatías congénitas, se está tendiendo a que confluyan las dos especialidades y no a que estén separándose, ¿no? Entonces, pues tan así que ahora ya no, yo creo que ya es una especialidad, ya es más tema filosófico, si debe ser una especialidad junta, unida, un híbrido de especialidad, o o deben seguir siendo separadas, pero pues lo primero es eso, ¿no? Tomar decisiones juntos, ya sea para un lado o para otro, ¿no? de acuerdo, de acuerdo. Bien, totalmente de acuerdo. Sí, justo, yo también quería eso puntualizarlo, ¿no? El trabajo en equipo. Y bueno, como decía Iñaki como comercial, nosotros también, el último, justo este paciente borderline creo que es el que nos gustaría que tuviéramos todos para iniciar nuestra experiencia. El paciente el último paciente de Norwood que nosotros tenemos era muy similar, era un borderline que se fue a Glenn, estuvo hospitalizado en el hospital un buen rato, y se fue a Glenn y está en espera de Fontan. Y bueno, pues esos justos son los que nos gustarían que tuviéramos, ¿no? Para ir ampliando toda esta experiencia. Muy bien, Iñaki, pues algo con lo que quisieras tú terminar la charla de hoy, o no sé si alguien más tenga algún comentario, pregunta.
Si no, ya te dejamos seguir Sí, trabajando. no, eso, por el contrario, me empieza a escuchar y todo, y vamos a meter a un Ya procedimiento sé, ahorita. ya sé. Pero bueno. Muy bien, Iñaki, Qué pues gusto, pues muchas algo gracias por la más. invitación. Pues agradecerte mucho, de verdad, muchas gracias. Son, como dice el doctor, son cosas de vanguardia que al final escuchamos, vemos, no nos imaginamos y ahora que ya los tenemos aquí enfrente es cuando nos damos cuenta de qué es lo que están logrando. Nuevamente, también muchas felicidades y bueno, pues que vengan muchos otros casos y que estos los podamos ir siguiendo y seguramente y ojalá que en unas próximas charlas estemos viendo ya los resultados de estos pacientes a mediano plazo. Felicidades, Iñaki. La próxima semana el doctor, es nuestra penúltima del año, el doctor Soberanis, Alberto Soberanis, nos va a presentar algo de terapia intensiva cardiovascular. Ya les hago llegar el título, el resto, y bueno, pues agradecerles. Nos vemos la siguiente y que pasen buena noche. Gracias. Gracias. Bye.